Saludos, muchas bendiciones para todos los guerreros que están ahí suscritos al canal y los otros que también podrían tener alcance de recibir este video. Damos gracias al Señor por este día para así hacer una impartición divina conforme al orden del Espíritu, como me sea dada la señal. Yo quisiera compartir esta palabra que la estuve meditando actualmente, gloria a Dios para siempre, y es una bendición que la pueda compartir con cada uno de ustedes. Me gustaría que me acompañasen de pronto en su Biblia, el libro de Timoteo, su capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, vamos a leer del verso 3 en adelante. Leo la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la apliques como pan al hambriento y como agua al sediento. Que sea esta tu voluntad manifiesta para cada uno de nosotros, en el orden de tu Espíritu, Yahweh. Amén y amén. Le voy a poner como tema a la charla de hoy, sana o enferma doctrina. Ese es el tema para la enseñanza de hoy. Lo primero es, cuando nosotros hablamos de doctrina, estamos hablando de, no es nada más y nada menos que hablar de enseñanza. Una doctrina es una enseñanza. Una enferma doctrina es una enferma enseñanza. Una sana doctrina es una sana enseñanza. Ok. Aquí el apóstol Pablo está hablando uno de su hijo en la fe, un hijo muy destacado. Pablo le cogió mucho cariño y mucho aprecio y le está escribiendo cosas profundas. Entonces Pablo le dice que si alguno enseña otra cosa, o sea, si alguno trae otra enseñanza contraria a la que te estoy diciendo, Timoteo, si alguno trae otra enseñanza, esa palabra si alguno trae otra enseñanza es como parecido a cuando Pablo le escribió a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, en Gálatas 1:7, que Pablo dijo: no es que el evangelio haya cambiado, sino que hay algunos quienes os perturban el evangelio, enseñando un evangelio diferente. Y Pablo le dijo: aun si un ángel descienda del cielo, enseñando un evangelio diferente al que os hemos anunciado, no simplemente un ángel, aun uno de nosotros que lo anuncie, dice que sea anatema. Es como parecido cuando Pablo le dice: si alguno enseña otra doctrina. Hay que notar algo profundo, que a él le fue revelada una capacidad que tiene Satanás, que no todo hombre en la Biblia descubrió. Pienso que nada más Cristo y él la descubrieron, por lo menos bíblicamente los versos que aparecen. Cristo sabe que el enemigo se disfraza de muchas maneras. Sin embargo, porque es Cristo de excelencia, Cristo lo conoce todo. Sin embargo, a Pablo le fue revelado, y él dijo en 2 Corintios 11:14, yo no me maravillo ni me asombro porque sus ministros también se disfrazan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando Pablo dice: aún un ángel descienda enseñando otro evangelio, él conoce que Satanás es capaz de disfrazarse como un ángel y enseñar una doctrina contraria a la que ya ha estado establecida. Sin embargo, por eso él dice: si alguno os enseña, porque ya, y él advirtió mucho a Timoteo, porque al final de la carta, al final de sus escritos que le mandó a Timoteo, volvió y le recalcó lo mismo para que se cuide de las perversas doctrinas que andan por ahí. Ahora bien, ¿por qué Pablo dice: si alguno os enseña otra doctrina? Antes de hablar de otra doctrina, vamos a hablar de la doctrina principal. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de los Hechos, su capítulo 2, verso 42, dice que aquellos primeros cristianos que se convirtieron, ellos aprendieron la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, los discípulos o los primeros cristianos aprendieron la doctrina de los apóstoles y perseveraban en ella, pero los apóstoles aprendieron esa doctrina de Cristo.
es como una cadena, es como un orden. Los primeros cristianos aprendieron de los apóstoles aprendieron de Jesús. Ahora, ¿cuál era la doctrina que ellos aprendieron de los apóstoles y perseveraban? ¿Y cuál fue la doctrina que los apóstoles aprendieron de Jesús? ¿Cuál era esa doctrina? Cristo, en primera instancia, que fue el fundador de la doctrina, al igual como el fundador de la iglesia, Cristo le enseñó muchas cosas profundas a los discípulos o a los apóstoles, dentro de los cuales, por ejemplo, Cristo le dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Nada que ver con la levadura del pan, sino con su doctrina. Cuando Cristo le dijo guardaos de la levadura de los fariseos, le dijo guardaos de su doctrina. ¿Por qué Cristo le dijo guardaos de su doctrina? Porque la doctrina que Cristo le estaba enseñando a los discípulos no iba acorde ni a la paz con la doctrina que enseñaban los fariseos. Fariseos, traducido como puros según su secta, eran gente que se consideraban ser consagrados para Dios, pero tenían una mala conducta o tenían un problema que dañaba su doctrina, y era que ellos lo que decían era correcto, pero su actuación estaba lejos de lo que decían. También eran muy injustos porque mandaban a hacer a otros lo que ellos no hacían, imponían cargas pesadas sobre otros que ellos mismos no llevaban. Entonces tenían ese problema. Cristo les dijo guardaos de esa doctrina, porque dicen y no hacen. Entonces en un momento Cristo les dijo: escuchen o hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos tenían una mitad verdad. Entonces esa mitad verdad era digna de ser escuchada. Que ellos no la vivieran o que tenían su corazón corrupto, y eso son otras cosas. Ahora bien, ¿por qué Cristo le dijo guardaos de los fariseos? Cristo siempre atacó esa doctrina de los fariseos. Le enseñó un misterio profundo a sus discípulos, a los apóstoles, le enseñó las revelaciones del reino, pero también le decía cuídense de ellos, porque Cristo no quería que se mezclase la doctrina que él estaba enseñando a los apóstoles con la doctrina que enseñaban los fariseos. Por eso Cristo recalcó la profecía del profeta Isaías en Marcos capítulo 7 verso 6, y Cristo dijo: hipócritas, reprendiendo a los fariseos, le dijo: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cristo está diciendo, Isaías no se equivocó. Cristo le está diciendo: Isaías profetizó bien sobre vosotros, porque ustedes honran de labios, pero su corazón está lejos. Cuando Cristo dice honran de labios y su corazón está lejos, es que ellos están haciendo un simulacro. Están diciendo, pintando, aparentando una cosa que no están viviendo. Yo soy de los que creo que uno siempre tiene que hablar de lo que uno vive. Yo trato de aprender por el Espíritu y reprender en un mensaje lo que yo estoy viviendo. Ahora, si yo voy a reprender algo en un mensaje que yo no estoy viviendo, o que yo también lo estoy haciendo mal, entonces yo me incluyo y digo debemos, en plural, porque yo entiendo que lo que voy a reprender de un modo parcial tengo que vivirlo. Yo no me puedo llevar y que otro predicó y que yo también, que fulano lo dijo. No, eso es ser marioneta, y yo no soy marioneta de ningún hombre. Yo trato de vivir el evangelio y predicar donde yo sepa y entienda que pueda predicar. Por ejemplo, si usted sabe que usted lo que está haciendo es incorrecto y lo va a reprender en otro, no aplique un juicio sobre otro, inclúyase, porque es para todos. Corta para allá y corta para acá. No tiene por qué hacer esa manera de parcializar. Ahora bien, hay palabras donde usted va a reprender a otra gente que baja un poquito duro ese remo y usted sabe que usted no lo está haciendo. Hay autoridad por el Espíritu para reprender, porque la unción del Santo mora con usted y le da la capacidad de reprender con justo juicio. Bien, hasta esa parte creo que no estamos entendiendo. Ahora bien, cuando Cristo dice la doctrina, bien profetizó sobre vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cristo está haciendo mucho énfasis en que nosotros lo que tenemos de Dios no lo podemos hacer de boca, sino con el corazón. Entonces hay que recordar que la Biblia dice en Proverbios 4:23, si mal no recuerdo, dice que sobre toda cosa guardada, guarda primero tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando usted guardó aquí, lo demás es pan con chocolate, porque cuando usted guardó aquí, las cosas van dominadas. Recuerde que esa fue la doctrina que Cristo le enseñó a los apóstoles. Los apóstoles le enseñaron a los primeros cristianos, y debería de seguir esa doctrina hasta nosotros los confines de la tierra. Sin embargo, notamos que Cristo le enseñó eso a sus apóstoles, pero cuando vamos al libro de Hechos capítulo 2 verso 42, dice que aquellos cristianos también aprendieron esa doctrina y perseveraron en esa doctrina de los apóstoles, que los apóstoles recibieron de Jesús. ¿Y cuál era el comportamiento de ellos? Dice que un pan lo partían para 3 gente. Dice que ellos estaban unánimes juntos.
Todos los días Dios lo bendecía, esa gente tenía un fruto terrible, no había envidia, no había celo, no había contienda, no había malicia, allí no había de que yo estoy contra ti, tú estás contra mí, allí no había eso, allí había una unión, porque si algo se explica por la palabra es que Cristo trae machete o espada a la tierra, pero sin embargo a sus hijos Cristo le dice, mi paso os dejo y mi paso os doy. Cristo no siembra división dentro de los mismos discípulos, la división Cristo la siembra para sembrar, Cristo la siembra para separar a los discípulos del mundo. Si leemos Juan 17, cuando Cristo se está despidiendo, Cristo le dijo al Padre, yo oro para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Cristo le dijo al Padre, y no ruego por el mundo, sino por ellos, para que me los guardes del mundo. Tú ves, para que exista una separación entre su pueblo y el mundo. Por eso que la doctrina de Cristo no tiene anexión ni conexión con el mundo. Ni el Padre conecta el mundo con la iglesia, ni Cristo tampoco. Es tan tal que Santiago 4:4 dice, oh, alma adúltera, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad, contra Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Juan dijo que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar al mundo no es tener amor de Dios, es tener otro amor, no el amor de Dios, porque el amor de Dios nos ayuda y nos permite que nos mantengamos unánime juntos, compartiendo armónicamente lo que recibimos de la doctrina, pero también nos aleja de la barbaridad, de la corrupción y la diablura que se mueve en este mundo profano que rechazó a Jesús. Dios amó al mundo cuando mandó a su Hijo para que el mundo sea salvo, según Juan 3:16. Pero el verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Ya después del mundo condenarse rechazando a Jesús, todo el que ama al mundo no tiene el amor de Dios. Por eso Cristo le enseñó eso a los apóstoles y los apóstoles se lo transmitieron a los discípulos. Aquellos primeros cristianos eran gente consagrada, se apartaban, soltaban todo. Esa gente dejaban hasta trabajo, familia, dejaban todo por amor a Dios, porque tenían a Dios en primer lugar. Esa fue la doctrina principal y la original, la que Cristo le enseñó a los apóstoles y los apóstoles le enseñaron a ellos. Y era tan fuerte esa doctrina, era tan sana esa doctrina, era tan perfecta esa doctrina, que los enfermos se sanaban solo, como en automático. Se añadía cada día el número de lo que habían creído. La gente se convertía en solo. No había que salir a hacer un gran esfuerzo para traerlo. Y mira que Jesús dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos de las naciones. Dios, vayan y prediquen por todo el mundo. Eso lo entiendo. Pero en ese tiempo no era ni necesario salir con un megáfono, porque ellos salían y se convertían solos. Entra la necesidad de salir a predicar con un megáfono cuando había gente distante a la iglesia o al lugar donde se reunían. Ve, ahí sí era necesario, pero que haya una iglesia con sana doctrina, los vecinos que estén alrededor de la iglesia, si esa doctrina es pura como la que aprendieron los apóstoles, esa gente se convertiría en solo, porque por el oír viene la fe, y el que escucha la sana doctrina de verdad, su corazón es compungido, porque la sana doctrina viene con respaldo, viene con esencia, viene con milagro. Si notamos cómo ellos hacían milagro antes, y cuántos milagros no hacen falta hoy, es porque la doctrina que ellos vivieron antes no es la doctrina que usted y yo estamos viviendo hoy. Intentamos algunos acercarnos y aproximarnos a esa doctrina, pero no la estamos viviendo correctamente. Ahora bien, algo que voy a mencionar aquí. Por ejemplo, en un momento determinado, esa doctrina, bíblicamente, Pablo presentó un factor cuando esa doctrina está siendo cambiada. Por ejemplo, Pablo habló a la iglesia de Galacia, en Gálatas capítulo 3, verso 3, por ahí, le dijo, tan necios soy, después de haber comenzado en el espíritu van a terminar en la carne. ¿Usted ve? Porque el problema empieza cuando la doctrina que tenemos en el espíritu la convertimos en una doctrina carnal. Recuerde que en Gálatas 5:22 a la misma iglesia de Galacia Pablo le dijo, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, confianza, mansedumbre. Todos esos frutos, contra tales cosas no hay ley. En el verso 19 le dijo, más las obras de la carne es celo, contienda, disensión, envidia, orgía, pleito, y por ahí se va. Son dos cosas contrarias. Capítulo 5, verso 16 dice Pablo que el deseo del uno es contra el otro, que complacamos que vivamos en el espíritu y que no complacamos los deseos de la carne, porque una cosa es contra otra. Usted no puede vivir una sana doctrina beneficiando su carne. Usted no puede predicar una sana doctrina regido por su carne, porque la sana doctrina viene del espíritu y la enferma doctrina viene de la carne.
Cuando la sana doctrina deja de ser sana doctrina, cuando lo que comenzaron en el espíritu enseñando, terminan en la carne enseñando. Entonces, la carne es lo que hace que lo que esa persona estén viviendo sea una enferma doctrina. Y las obras de la carne hablan de si la doctrina es sana o si es, la obra de la carne van a hablar si la doctrina es enferma, porque cuando usted ve que se manifiestan las obras de la carne en una doctrina, sea celo, contienda, pleito, disensión, esa doctrina no es sana, esa doctrina es enferma. Una doctrina sana es una doctrina saludable. Una doctrina sana es una doctrina perfecta, es una doctrina correcta. Ahora, si la doctrina que tú enseñas te hace sentir raíz de amargura por alguien, sentir maldad por alguien, atacar a alguien, ya dejó de ser sana, es una enferma doctrina. Porque para ser sana doctrina, tu corazón también tiene que estar sano. Porque la sana doctrina no trae contienda ni disensión dentro de los hermanos de Jesús que hemos aprendido la verdad. Por eso Pablo dijo: de lo cual nacen pleito, ira. Y empezó a hablar de esas cosas, porque esas son las cualidades y características que representan una enferma doctrina. Entonces el estudio es sana o enferma doctrina. ¿Cuándo una persona está predicando sana doctrina? Cuando contrarresta el pecado, cuando contrarresta el mundo, cuando contrarresta la santimaña de Satanás y alerta al pueblo, lo advierte para que el pueblo no se contamine. Santiago dijo 1:27, dijo: esta es la verdadera religión pura y sin mácula, que visitemos a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y que nos guardemos del mundo sin mancha. Cuando el que está predicando sana doctrina se guardó del mundo, advirtió contra el mundo y hace que la iglesia se mantenga en el modelo de Dios, entonces hay una sana doctrina verídica y comprobada. Porque la Biblia dice que probemos los espíritus cuáles son de Dios. La Biblia no manda eso. Me parece que en 1 de Juan 4 dice que los espíritus hay que probarlos para ver cuáles son los espíritus de Dios, porque no podemos proceder con ligereza. Sin embargo, esta misma iglesia que Cristo constituyó no va de acuerdo a las cosas del mundo, ni va de acuerdo a las cosas paganas, pero usted va a atacar el pecado y va a atacar el mundo con altura y en el espíritu. Si usted lo cogió a lo personal y si empezó a estar mencionando nombres o a estar mencionando gente directo, esa doctrina que usted tiene dejó de ser sana y se convirtió en una enferma doctrina. Porque el que tiene doctrina para perseguir a un hermano, difamarlo, cogerlo a lo personal y hacer obras y a transmitir obras fraudulentas, obra de la carne, pleito, ira, contienda, esa doctrina no es sana, esa doctrina te enferma y podría. Tiene gusano hace rato esa doctrina. Yo siento la presencia y el poder del Espíritu Santo, porque la doctrina de Cristo no trae contienda ni tampoco difama el Evangelio. Entonces hay tantas doctrinas que están saliendo hoy en día difamando el Evangelio. Por ejemplo, este hombre, Judas, creo que Judas 1:4, no recuerdo bien, Judas dijo algo profundo y Judas dijo, advirtió sobre aquello que convierten la gracia en libertinaje. Ve, otro fruto que se manifiesta de cuando una doctrina, otra, vamos a decir así, otra faceta que notifica cuando una doctrina deja de ser sana y viene a ser una doctrina enferma, es cuando las personas que están enseñando esa doctrina te están incitando a un libertinaje. Cuando te está incitando a un libertinaje, eso es notable de que esa doctrina no es sana. Porque todo lo que te incita al pecado no es sana doctrina, es una corrupta doctrina. La doctrina de Dios no permite virus en tu espíritu. La doctrina de Dios no te enferma. La doctrina de Dios te santifica, te hace ser puro, genuino. La doctrina de Dios no te corrompe ni te enseña a poner piedras de tropiezo a otro. Una doctrina que se declina a prosperidad se sale del evangelio que trajo Jesús y la doctrina que trajo Jesús y los apóstoles y que aprendieron aquello evangélico primitivo. Una doctrina que te lleva a un libertinaje carnal, esa doctrina no fue la que trajo Jesús. Una doctrina que te enseña a discutir, a difamar y a traer disputas entre hombres corruptos, como dice Pablo aquí donde leímos, explicándole a los Timoteos, esa doctrina no es de Dios. Cuando una doctrina no te permite amar al alma, no te permite buscar al perdido, restaurar al que cae, esa doctrina no es de Dios. Cuando una doctrina te hace esperar y desear que otro caiga para pisarle la cabeza, esa doctrina no es de Dios.
Diferencia entre sana y enferma doctrina. Cuando una doctrina te hace corregir el pecado con espíritu de mansedumbre, esa doctrina es sana. Cuando una doctrina te hace corregir el mal, como a ti te gustaría que corrijan lo tuyo, esa doctrina es sana. Cuando esa doctrina te da valentía de atacar lo mal hecho y reprender con altura y que la gente quede edificado sin confusión, esa doctrina es de Dios. Hay gente que lo que están es perdiendo su tiempo en un banco, gente que lo que están es perdiendo su tiempo en una silla, son marionetas tan flojos, no le importa el evangelio, no le importa la búsqueda, a ellos le importa si salvarse o perderse, porque están ahí como perdiendo el tiempo. Porque si usted tiene fe, no lo demuestre con palabras, demuéstralo con obras. Si usted quiere ser salvo, no lo diga yo soy cristiano y yo estoy aquí en la iglesia por salvarme, dígalo con obra. Santiago dijo que la fe sin obra es muerta. Y si usted no tiene obra ni tiene movimiento de querer salvarse, no importa lo que usted profese, usted no quiere salvarse. Aquí lo que hablan son los hechos, aquí lo que habla son la conducta y los frutos, aquí lo que habla es la actuación que nosotros tenemos, cómo nos comportamos, quiénes somos en realidad. Mi alma alaba la gloria de Jehová en el día de hoy. Por eso estoy predicando con el tema sana o enferma doctrina. Alguien tiene que levantarse o tenemos que levantarnos todos y empezar a practicar lo que es la sana doctrina de verdad que Cristo le enseñó a los apóstoles, que los apóstoles le enseñaron a los primeros cristianos y que de ellos nosotros también estamos aprendiendo, manteniendo esa doctrina por el Espíritu, sin bajarle ni un chin, porque cuando lo bajamos a la carne y lo hacemos para apoyar nuestros errores o apoyar los errores de otros, entonces se cae de la mano. Porque cuando una persona mete los problemas emocionales en un mensaje, en una canción, deja de ser sana doctrina y es una enferma doctrina. La doctrina del Señor no se mezcla con las emociones humanas, ni tampoco se mezcla con su vida humana. La doctrina del Señor es transparente y es en el Espíritu. Ella no tiene que ver nada con su carne ni con la carne del otro. Y si ataca carne, el pecado y las obras que tiene la carne que no van de acuerdo a la doctrina del Señor. Otro punto, la doctrina del Señor no son dogmas de hombre. Porque Cristo dijo en Marcos 7:6, como cité ahorita, le dijo hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y le dijo más, en vano me honra, convirtiendo como doctrinas, mandamiento de hombre. Dios trató conmigo y me prohibió el televisor hace un tiempo atrás. Ya eso es algo que Dios me prohibió a mí. Yo no puedo llevar eso a un altar. Ni decir el que ve en televisión está en pecado. No, eso Dios me lo prohíbe a mí. Hay que aprender a discernir cuáles son las cosas que Dios te prohíbe a ti parcialmente y cuáles son las cosas doctrinales. La doctrina es para todos, pero hay cosas que Dios te las prohíbe a ti, de acuerdo a tu asignación, de acuerdo a tu comisión, porque aquí todos no somos iguales. A cada uno se nos dio una capacidad, a cada uno se nos dio algo de acuerdo a la capacidad, como dice Pablo en Romanos 12:5. Todos, así como un cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros tienen diferentes funciones. Nosotros somos muchos en Cristo, pero todos tenemos asignaciones diferentes. De acuerdo a tu misión, a tu espíritu, de acuerdo al propósito de Dios en tu vida, hay cosas que Dios te las va a prohibir o hay cosas que Dios te las va a facilitar. Pero sin embargo, lo que Dios trata contigo parcial no lo convierte en doctrina. La doctrina es genérica. Lo que Dios te prohíbe a ti, te lo prohibió a ti. Entonces eso tú no puedes imponérselo a otro, porque es otro problema. Hay gente que Dios le quita algo a ellos y ellos quieren quitárselo al otro. Hubo uno que Dios le quitó el Facebook y él le empezó a decir que el Facebook era del diablo. Señor, yo estoy claro que en el Facebook hay mucha vagabundería y puede ser, se declina más la tiniebla que la luz. Yo lo sé, pero un cuchillo no tiene pecado. Pero si el que usa un cuchillo para dar una puñalada o atracar a una persona está cometiendo pecado. El problema no está en el cuchillo, sino en las manos que usaron el cuchillo para dar una puñalada. El problema está en el uso que usted le dé. Si a usted le es piedra de tropiezo el Facebook, entonces usted tiene que cortarlo. Porque si algo te da ocasión de caer, córtatelo, sea tu ojo o tu mano derecha, según la Biblia. Pero eso es a ti porque te está perjudicando. Por ejemplo, yo en una ocasión, no voy a reservar los detalles. En una ocasión yo tenía una campaña de 3 días y estoy compartiendo con unos hermanos en Sosúa, unos hermanos sanos en la fe, y nos fuimos para, una villa personal de uno de ellos, lo administraba, y estamos metidos en la piscina y nos estamos divirtiendo un poco. Ahora bien, en esa piscina yo ni siquiera estoy ni con poluché, estoy con una suera hasta aquí, hasta aquí, que es como si fuera un abriguito, un poloche manga larga, hasta aquí. Estoy cubierto
Y mira, que no estoy discriminando al que usa un poloché, porque yo también lo uso y me lo pongo, principalmente en mi casa. Ahora bien, cuando yo me pongo así, me meto en la piscina es por el cuidado. Y en pantalón largo, que tampoco no es ropa de uno meterse en piscina. Y aún así, yo pongo un estado en el WhatsApp y un ministro, el que me hubiese agendado los 3 días de campaña, vio ese estado. Y cuando lo vio, él dijo, ministro, la campaña no va. Y le dije, bueno, está bien, ministro, no hay problema, oramos para la próxima ocasión. Me dice, no hay próxima ocasión, porque nosotros no compartimos eso de que están metiéndose en piscina. Y yo dije, pero no hay música impía, no hay mujer en cuera, tengo una suera puesta, tengo un pantalón hasta abajo. ¿Y cuál es el problema? ¿De cuál fue la enfermedad de yo meterme en esa piscina? Pues entonces, si yo voy a... No, que nosotros no compartimos ni río, ni playa, ni nada de eso. Yo dije, pero ¿y el diablo hizo playa? ¿El diablo hizo río? No la hizo. Lo que te puede contaminar a ti en una playa y en un río es la vagabundería de ver hombres desnudos, mujer en cuero, una música impía y esto. Pero si usted agarra un pedazo de un río donde usted está solo y se baña, eso no es pecado. Yo no estaba en pecado en esa piscina. Entonces, ¿por qué me canceló la campaña? Porque ya están frustrados. Dogma de hombre la quieren enseñar como doctrina. Eso es algo feo, eso es algo horrible. ¿A dónde vamos a llegar? Hay gente que ya están frustrados y están confundiendo lo que es dogma de hombre con lo que es doctrina. Por eso Cristo le dijo, enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Esos son mandamientos de hombre. Ahora, ¿qué es doctrina? ¿Qué doctrina sana? Lo que te corrige al pecado. Pero ahí no había ningún enlace al pecado, ni un solo enlace al pecado había ahí. No había forma por lo cual de cancelar o tronchar la campaña. Porque, amado, la gente, Dios tenga misericordia, la gente quiere como ser un querubín de la manera incorrecta, un serafín de la manera incorrecta, un ángel de la manera incorrecta. Para usted comenzar bien a la hora de querer transformarse en la santidad a la cual nos llamó Dios, porque no somos santos, pero Dios dice sean santos porque nos llamó a santidad. Cuando usted verdaderamente quiere eso, lo hace en el espíritu, no en la carne. Y el que lo hace en el espíritu lo hace con revelación, lo hace como un acoplo a la palabra, no por rudimento y cosas clavadas aquí en la cabeza, que no somos guerrilleros, no estamos para matar el uno con el otro, estamos para derribar el pecado y las cosas que son del diablo que se están infiltrando en la iglesia, no nosotros mismos, gloria a Dios para siempre. Cuando usted vaya a correr algo, corríalo con verdad, con Biblia y con espíritu de mansedumbre. Pero eso que él hizo, eso no tiene Biblia por parte, eso no tiene escritura por parte, porque tienen una enferma doctrina y la está enseñando como que si fueran sana doctrina. Yo no sé si me estoy dando a entender con esto. El que tenga espíritu, que escuche el que tenga oído, que escuche lo que el espíritu dice a la iglesia. ¿Hasta dónde vamos a llegar con eso? El que va a ministrar, ministre con verdad, con escritura y con fruto de amor y misericordia, considerándose a sí mismo. Esa es la sana doctrina del Señor. La sana doctrina del Señor no te enferma la mente, no te enferma la boca, no te enferma el corazón, no te enferma el espíritu, te lo sana, te lo vivifica. Mientras más sana doctrina tú tienes, más sano piensa, más sano habla, más sano te conduce, porque el espíritu de la sana doctrina te hace ser sano espiritualmente hablando. Mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. Por eso hay que tener muy en cuenta ese punto. Hay otras cosas, voy a ver cómo abrevió con esto aquí. Hay otra cosa, por ejemplo, que son, por ejemplo, reglas en las congregaciones que ponen algunos líderes. Pero esas reglas en las congregaciones que ponen algunos líderes, como por ejemplo, dicen que usted no puede predicar sin corbata, que no puede predicar con zapatos, porque yo he visto todo eso aquí ministrando, que si yo que todas esas cosas, y son cosas que no es que sea pecado que ellos lo pongan, pero tampoco entran en la doctrina del Señor. Simplemente agarran un verso y lo convierten en doctrina. Y para un verso convertirse en doctrina necesita por lo menos 3 versos más en diferentes tiempos que lo cobijen, porque la doctrina del Señor no se envasa a un solo verso, porque si así fuera hubieran miles de doctrinas y toditas fueran válidas. Entonces no se trata de un verso, búscame 3 o 4 versos que cobijen en diferentes tiempos lo que tú me dices, entonces es aprobado de que sea doctrina. Mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que madurar en esa parte. La pregunta es, ¿la doctrina que tú tienes es sana o es enferma?
¿Cuál de las dos? Cristo le dijo a los discípulos, cuando le decía que se guardaran de los fariseos, pero en un momento le dijo a los fariseos, le dijo en Mateo 7:15, con esto termino. Cristo le dijo a los discípulos, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Le dijo, guardaos de ellos. Escucha lo que Cristo le está diciendo. Vienen con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. O sea, tienen un corazón de lobo, pero con la boca parecen ovejas. Con el vestuario parecen ovejas. El problema no está en el vestuario, sino en el corazón de lobo que ellos tienen. Entonces hay gente que deshonran un vestuario porque tienen el corazón de lobo y lo que hacen es que se disfrazan con la vestimenta. Entonces usan muchas veces el parentesco de piedad o de sanidad, no, que yo me cubro, que yo no te hago pecar. Usan eso como un disfraz para esconder la realidad que tienen dentro pecaminosa. Entonces hay que comenzar, no es por fuera, es por dentro que hay que comenzar. Porque cuando usted guarda lo de aquí de adentro, lo de afuera se guarda solo. Cuando usted santificó y sanó aquí el corazón, que es que emana la vida y dice que sobre toda cosa guardada guarde tu corazón primero. Cuando tú guardas esto aquí, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu ropa, ahí está tu corazón. Donde está tu hablar, ahí está tu corazón. Donde está tu mensaje, ahí está tu corazón. Donde están tus canciones, ahí está tu corazón. Y si tu corazón es sano, todo lo que sale de aquí también será sano. Pero si guardas lo de afuera y no guardas lo de adentro, eres pan comido en boca de Satanás. Primero hay que guardar aquí, porque no fuimos llamados a estar disfrazándonos ni estar aparentando una cosa. El que se disfraza es el diablo. El diablo se disfraza como ángel de luz, pero sigue siendo diablo disfrazado. Entonces, cuando una gente se disfraza, quiere ocultar lo malo que lleva adentro para venderlo como bueno. Pablo dice que nosotros somos carta leída. Nosotros los creyentes somos carta leída. Lo que somos aquí, tenemos que serlo por fuera. Padre, te doy gracias, Señor.